estadística es una rama de las matemáticas que se encarga de recopilar datos y organizarlos, para luego hacer conclusiones a partir de su interpretación. ¿Qué es población? Llamamos población al conjunto de individuos que pueden ser personas, animales, objetos, sobre los cuales queremos hacer el estudio. Por ejemplo, los estudiantes de un colegio, los productos de un supermercado, las aves que forman parte de la fauna de la costa. A veces la población es muy grande y trabajar con ella se vuelve complicado. En estos casos, lo que podemos hacer es obtener una muestra. ¿Qué es una muestra? Una muestra es una selección de la población que queremos estudiar. Obtener una muestra significa que vamos a elegir a algunos individuos para hacer el estudio, porque resulta muy difícil estudiar a toda la población. A la hora de elegir dicha muestra, tenemos que elegirla cuidadosamente. Si, por ejemplo, la población es el conjunto de estudiantes de un colegio, la muestra debe incluir tanto varones como mujeres, que además sean de todas las edades, es decir, de todos los grados, porque sus opiniones pueden variar. En conclusión, la muestra es una selección de la población que queremos estudiar. Tiene que estar bien elegida y debe contemplar todas las posibilidades. ¿Qué son las variables? Las variables son las características o cualidades de la población que queremos estudiar. Las variables son de dos tipos, cuantitativas y cualitativas. Una variable es cuantitativa si se puede expresar con un número. Por ejemplo, si pregunto a las personas ¿cuántos televisores tienen en casa? Estas responderían 2, 1, 4, 0, etc. Esta es entonces una variable cuantitativa. Sin embargo, hay otro tipo de variables que no se pueden expresar con números. A esta variable se le llama cualitativa. Por ejemplo, si pregunto a las personas ¿cuál es el color de sus ojos? Me responderán negro, verde, marrón, azul, etc. Esta es entonces una variable cualitativa. Ahora profundicemos un poco más dentro de cada tipo de variable. Las variables cuantitativas se clasifican en discretas y continuas. Las variables cuantitativas discretas son aquellas que presentan un número contable de valores, pero adoptan solo valores enteros, como por ejemplo, la cantidad de miembros de una familia, que pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 10, etc. Se trata de un número contable de valores. Además se representan con valores enteros, porque no podemos hablar de 5 personas y media, ya que las personas no se pueden representar por partes. Las variables cuantitativas continuas son aquellas que presentan un número contable de valores, pero adoptan solo valores decimales, como por ejemplo, el peso de una persona puede tomar valores decimales expresados en kilogramos. Ahora que ya terminamos con las variables cuantitativas, ¿qué te parece si analizamos con mayor detalle las variables cualitativas? Las variables cualitativas se clasifican en dos tipos: variables cualitativas ordinales y variables cualitativas nominales. Las variables cualitativas ordinales son aquellas que presentan valores no numéricos y describen un orden natural. Así, por ejemplo, la posición de llegada en una competencia, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Las variables cualitativas nominales presentan valores no numéricos y no describen un orden, como por ejemplo, la ciudad de nacimiento,
cuyo valor podría ser Chiclayo, Lima, Piura, Trujillo, entre otros. Los datos con los que vamos a trabajar hacen referencia al número de coches que tienen las familias de una urbanización. Son 25 familias y cada una ha dicho el número de coches que tienen en ella. 4 coches, 0, 1, etc. ¿Vale? Así hasta 25 datos. Pues ¿cómo se agrupan en las tablas de frecuencias que os suelen pedir cuando trabajáis en estadística? De esta manera. Empezamos por la primera columna. La primera columna siempre es poner los datos que disponemos. En este caso la X son datos cuantitativos porque son cantidades y son el número de coches. Se suelen poner de manera ordenada para facilitar así el orden de los datos, ¿vale? Así que empezamos por 0 coches, 1, 2, 3 y 4, porque no hay familias que hayan dicho que tengan más de 4 coches. La segunda columna es la F minúscula. La F minúscula hace referencia a la frecuencia absoluta. ¿Y qué es la frecuencia absoluta? Es el número de veces que se repite cada dato. Vamos a ir contándolo y lo vamos poniendo. 0 coches. Vamos a ir contando cuántas familias han dicho que tienen 0 coches. 1, 2, 3, 4 familias. Un coche también vamos a contarlo. 12 familias tienen un coche. 2 coches, vamos a contar. 1, 2, 3, 4. 4 familias. 3 coches. 1, 2, 3 familias. Y 4 coches. 1 y 2. El último dato. 2 familias tienen 4 coches. Ahora, siguiente columna. Esperad. Antes de terminar. Con la F minúscula. Como hemos ido poniendo cuántas veces se repite cada dato, al final el total nos tiene que dar las 25 familias que les hemos preguntado, ¿no? Entonces el total tiene que ser 25. Vamos a ver si lo hemos contado bien. Si sumamos, pues genial, nos damos cuenta de que efectivamente da 25. Este número, que es el total de datos, también se le suele denominar n. Ya veremos más adelante para qué se usa. Ahora vamos con la siguiente columna. La F mayúscula es la misma frecuencia anterior pero acumulada. Acumulada es ir sumándole los datos anteriores. En 0 coches tenemos 4 personas, pero hasta un coche hay 4 y 12, 16. Hasta 2 coches tenemos 4 y 12, que son 16, y otros 4, que son 20. ¿Veis? Le vais sumando, vais acumulando todo lo anterior. 3 coches, pues todo esto hasta aquí, que es 20 más 3, 23. Y 4 coches, pues lógicamente 23 más 2, que es 25, o lo que es lo mismo, te tiene que dar el total de los datos. Cuando hemos llegado al final de la acumulada, si está bien hecho, tiene que coincidir con el total de datos, ¿vale? Ahora, la H minúscula. La H minúscula es la frecuencia absoluta. En esta columna lo que ponemos es estos datos. ¿Vale? Los datos que hemos puesto en nuestra F minúscula entre el total de datos, ¿vale? Perdón que lo he borrado aquí. Así que en 0 coches ponemos 4 partido de 25. En este 12 partido de 25 siempre la columna de la F minúscula entre el total de datos. Lo realizamos con calculadora y nos darán los siguientes decimales. En la siguiente columna, que es opcional, ponemos el porcentaje de cada dato, que se hace cogiendo la columna H minúscula y multiplicando por 100.
De esta manera aquí tenemos 0,16%, que es 16, 0,48%, que es 48. Y así con todos los datos. Una cosa, aquí todos estos números decimales al final nos va a tener que dar de resultado 1. No os preocupéis si en algunos casos os da 0,99, porque al trabajar con decimales hay veces que las fracciones os van a dar números periódicos y lógicamente no lo vais a escribir entero el número. Entonces vais a redondear y en esos redondeos vamos a ir perdiendo décimas, centésimas, que luego hacen que el dato no sea exactamente 1. La clave es que si os da 0,99 en torno a 1 está bien realizado, ¿vale? Entonces los porcentajes, lógicamente, el total nos va a tener que dar un 100%, ¿vale? Y ya en la última columna, que se me ha olvidado ponerlo, vamos a poner la frecuencia absoluta pero acumulada, que es la H minúscula, pero igual que hemos hecho con la F minúscula y en la F mayúscula la hemos ido acumulando, pues aquí igual. La H ya la tenemos, pues aquí la vamos a ir acumulando, ¿vale? De esta manera tenemos 0,16, 0,16 le sumamos 0,48 y da 0,64, a 0,64 le sumamos 0,16 y da 0,8, aquí 0,92 y a 0,92 le sumamos 0,08 y nos da 1. Lógicamente, como os he dicho antes, la frecuencia normal y la acumulada nos tiene que dar el mismo dato, ¿verdad? Pues aquí 1, 1, ¿vale? Y así hemos realizado nuestra tabla de frecuencias, ¿vale? Que esto os lo pido. Un histograma de frecuencias es un tipo especial de gráfica de barras que muestra la distribución y variabilidad de un conjunto de datos. Las barras están unidas y divididas en intervalos o clases. Las frecuencias o altura de las barras miden las veces que los datos se repiten. Los histogramas se pueden usar en cantidades numéricas continuas como altura, peso, longitud, tiempo, temperatura, densidad, etc. Contrario a los histogramas, las gráficas de barras están separadas y se pueden graficar cantidades expresadas con número o con palabras. Para entenderlo mejor, hagamos ejemplos. Ejemplo 1. Construir un histograma de frecuencias con los siguientes datos. Para construir un histograma debemos, primero, hallar el rango de los datos, valor máximo menos valor mínimo, 18 menos 9, 9. Segundo, dividir el rango entre el número de intervalos, generalmente 5 o más intervalos. Los intervalos deben tener la misma longitud y ser continuos. Iniciando en el 9 y sumando 2, tenemos que del 9 al 11 es el primer intervalo, del 11 al 13, segundo intervalo, y así sucesivamente. Tercero, contar las frecuencias. No incluir un valor en más de un intervalo. Preste atención cuando hay decimales. Por ejemplo, el 11.5. ¿Dónde va? ¿En el primer intervalo o en el segundo intervalo? En estos casos se usa esta regla al contar frecuencias. Incluir el valor de la izquierda, pero no el valor de la derecha. Del 9 al 11 hay 5 frecuencias, el 11 no está incluido. Del 11 al 13 hay 8 frecuencias porque el 13 no está incluido. Y así continuamos hasta el final. Para elaborar el histograma de frecuencias, usar los intervalos en el eje horizontal
y las frecuencias en el eje vertical. Luego trazar las barras. Observe que en este histograma solo se escriben los números superiores de cada intervalo. Y repito, las frecuencias para cada barra no incluye el número de la derecha. Por ejemplo, en el intervalo del 13 al 15 hay 4 frecuencias sin incluir el 15. En otras ocasiones se escriben los intervalos completos. En el intervalo 36 a 40 hay 3 frecuencias. En el intervalo 41 a 45 hay 6 frecuencias, etc. Es conveniente familiarizarse con ambas formas porque pueden aparecer en los exámenes. Problema 2. Interpretar el histograma anterior. Pregunta A. ¿Cuál intervalo tiene la mayor cantidad de datos? El intervalo de 51 a 55. Las frecuencias muestran las veces que se repiten los datos. Pregunta B. ¿Cuántas temperaturas fueron menores que 46 grados? Menores que. Observe a la izquierda del 46. Del 46 al 40 hay 3. Y del 41 al 45 hay 6. En total hay 9 temperaturas menores que 46 grados. Pregunta C. ¿Cuántas temperaturas fueron al menos 51 grados? Las temperaturas deben ser de 51 grados o mayores. Observe la barra de la derecha del 51. Del intervalo 51 al 55 hay 10 temperaturas. Del 56 al 60 hay 4 temperaturas. En total hay 14 temperaturas mayores de 51 grados.